Hola, saludos, feliz día. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la arteria carótida interna. Vamos a conversar sobre sus segmentos y todas las ramas que se generan en cada uno de estos segmentos, tratando de ubicar cada uno de los segmentos de la carótida interna, pero desde el punto de vista imagenológico. Sabemos entonces que la irrigación cerebral se divide en un sistema anterior y en un sistema posterior, también conocido como el sistema carotidio, que vendría siendo el anterior, y el sistema vértebro-basilar, que es el sistema posterior. Toda la irrigación del sistema nervioso central, en el caso del encéfalo y todas sus estructuras, provienen o se originan acá en el arco aórtico. Sabemos que del lado izquierdo surgen por separado lo que es la arteria subclavia y la arteria carótida común o la arteria carótida primitiva, como también se conoce. Y del lado derecho tenemos el tronco brachiocefálico, que divide posteriormente entonces en arteria carótida común y la arteria subclavia derecha en este caso. Lo vemos de igual forma acá, imagenológicamente, la arteria subclavia izquierda, la arteria carótida común, y el tronco brachiocefálico del lado derecho, dividiéndose posteriormente en la arteria carótida común y en la arteria subclavia. Sabemos que el sistema vertebrovascular surge de la arteria subclavia, en este caso con esta arteria que es la arteria vertebral, que es la que va a irrigar posteriormente todo lo que es la porción posterior occipital, la porción basal del encéfalo y estructuras del cerebelo. Eh, el sistema vertebrovascular no es un sistema que vamos a ver en esta clase, vamos a enfocarnos es en la arteria carótida interna específicamente. Sabemos entonces que la arteria carótida interna surge de la arteria carótida común, tanto derecha como izquierda. Esta se divide aproximadamente entre C3, C4, inclusive C5, en dos arterias, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Vuelvo y repito, la arteria carótida interna es el motivo de esta clase. Vemos acá entonces una imagen angiográfica y una imagen de un gráfico similar a lo que estamos observando acá, en donde la división de la carótida interna, de la carótida común, perdón, se da al nivel de C3, C4, inclusive C5, en arteria carótida externa y arteria carótida interna. La arteria carótida interna entonces es la que va a generar sus ramas para irrigar todo lo que es el sistema nervioso central o formar lo que es el sistema carotidio o sistema vascular anterior cerebral, y va a anastomosarse con ramas del sistema vertebrovascular para formar esto que es el polígono de Willis. Hablando como tal entonces de la arteria carótida interna, la arteria carótida interna a manera de división, vemos que existen muchas clasificaciones de la arteria carótida interna. La más utilizada, y es la que vamos a utilizar como referencia en esta charla, es la clasificación de Boutelier, que la divide en 7 segmentos. Sin embargo, también existe una clasificación más simplificada, que es la que menciona Roton en su libro, que son 4 segmentos. Un segmento cervical, un segmento petroso, un segmento cavernoso y un segmento supraclinoideo. Como lo comenté, vamos a mencionar la clasificación de Boutelier, que divide a la carótida interna en 7 segmentos, y en base a esa es que nos vamos a basar en esta charla. El primer segmento es el segmento C1 o segmento cervical. Este segmento se origina en la bifurcación carotidia hasta que la arteria carótida interna ingresa al cráneo a través del canal carotidio de la porción petrosa del hueso temporal. Posteriormente tenemos el segmento petroso, que vendría siendo este segmento que estoy señalando acá, que es el segmento que se encuentra dentro del canal carotidio de la porción petrosa del temporal. Una vez que sale de esta porción ósea, ya surge una pequeña porción que se encuentra en la salida del canal carotidio, que es una porción cartilaginosa cubierta esta por otro tejido de periósteo fibrocartilaginoso que permite tapizar toda esta región. Esta es una pequeña región por donde la carótida surge por encima de este periósteo que estoy mencionando y se convierte en el segmento C3, que es el segmento lacerum. El segmento lacerum es una pequeña porción que va desde la salida de la carótida interna
del canal carotidio, del hueso petroso, hasta el ligamento, que es este que está acá identificado con estas dos líneas blancas, que es el ligamento petrolingual. El ligamento petrolingual es una porción de periósteo que se dirige desde la língula del hueso esfenoides hasta el ápex de la porción petrosa del temporal. Posteriormente, al pasar el ligamento petrolingual, la carótida interna entra en toda esta porción que vendría siendo el seno cavernoso, ya para denominarse entonces porción cavernosa de la arteria carótida interna. Esta porción cavernosa la podemos dividir en varias porciones, en tres para ser más específico. Una porción vertical, una porción horizontal y una porción vertical nuevamente antes de entrar al segmento C5. Estas porciones están divididas por dos rodillas, una rodilla que es más posterior y más medial, que vendría siendo la rodilla posterior, y una rodilla que es más anterior y lateral, que vendría siendo la rodilla anterior. Todo esto entonces es el segmento cavernoso de la arteria carótida interna. Una vez que sale del segmento cavernoso, entra al segmento C5. El segmento C5 es el denominado segmento clinoideo porque se encuentra a nivel de lo que es la apófisis clinoides anterior. Este segmento C5 se encuentra delimitado por repliegues durales que surgen de la misma clinoides anterior que estoy mencionando. Los revestimientos de dura madre que se encuentran tanto por la cara superior como por la cara inferior hacen repliegues hacia la carótida interna y la bordean, generando entonces los límites de este segmento que vendría siendo el segmento clinoideo. Estos repliegues de dura madre que se encuentran delimitando este segmento clinoideo son los denominados anillos durales, anillo dural proximal y el anillo dural distal. Posteriormente a este segmento clinoideo se encuentra entonces el segmento C6. El segmento C6 va desde el anillo dural distal hasta el origen de lo que es la arteria comunicante posterior. Este vendría siendo el segmento C6 o también denominado segmento oftálmico. Posteriormente, antes de bifurcarse la carótida interna en sus ramas terminales que vendrían siendo la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, encontraríamos entonces el segmento comunicante, que va desde el origen de la arteria comunicante posterior hasta la división de la arteria carótida interna en estas dos ramas que mencioné. Tendríamos entonces así los 7 segmentos de la arteria carótida interna, que ya vamos entonces a comenzar a describir las ramas que surgen de cada uno de estos. El segmento cervical o C1, que es el primer segmento entonces de la arteria carótida interna, no genera ninguna rama. Posteriormente que entra a lo que es el canal carotidio, ya sí se comienzan a generar ciertas ramas. Las ramas que se originan en este segmento son la arteria carótido-timpánica y la arteria vidiana, o también denominada como la arteria del canal pterigoideo. La arteria carótido-timpánica surge cerca de esta rodilla posterior, irriga la cavidad del oído medio, puede tener anastomosis con la rama timpánica de la arteria faríngea ascendente. Y la arteria vidiana es una arteria que también puede originarse de la arteria carótida externa, pero como lo estoy mencionando acá, también puede surgir de esta porción petrosa de la arteria carótida interna. Una vez que salgamos entonces del segmento petroso, entramos al segmento lacerum. El segmento lacerum, como lo comenté, se encuentra en el final del conducto carotidio. Acá no se genera ninguna rama y, como ya lo había mencionado, también termina en lo que es el ligamento petrolingual. Como mencioné, el siguiente es el segmento cavernoso. Ya les había comentado que se divide en tres porciones, divididas estas tres porciones por dos rodillas. Esta que vendría siendo la rodilla más posterior y esta que vendría siendo la rodilla que se encuentra más anterior. Divide entonces en una porción vertical antes de esta rodilla posterior. Entre la rodilla posterior y la rodilla anterior tenemos esta porción horizontal y una pequeña porción vertical nuevamente antes de sobrepasar
sobrepasar el anillo dural proximal para convertirse entonces en este pequeño segmento que sería esta porción acá, que sería la porción clinoidea. Las ramas que surgen de este segmento cavernoso la podemos dividir en troncos, y los troncos los podemos dividir entonces en un tronco lateral y en un tronco posterior, que inclusive lo estamos observando en el gráfico, un tronco lateral y un tronco posterior, que lo observamos acá en el estudio angiográfico como estas ramas que surgen de la porción lateral y este que surgen, estamos observando, de la rodilla posterior. El tronco posterior, que es el denominado tronco meningo-hipofisario, surge de la cara superior de esta que es la rodilla posterior. Este tronco entonces posteriormente se va a dividir en la arteria hipofisaria inferior, que va obviamente a irrigar la hipófisis. Vamos a tener acá que surge también una denominada arteria, que es la denominada arteria tentorial marginal, que es la conocida arteria de Bernasconi Casinari, que va a irrigar el tentorio. Tendríamos también acá una arteria denominada arteria tentorial basal, que esta genera ramas, se anastomosa con las arterias meningia media y va a generar irrigación a lo que es la meninge de esta porción del seno cavernoso. Y la tercera rama que surge de este tronco meningo hipofisario es la arteria meningia dorsal. Esta arteria meningia dorsal posteriormente se va a dividir en ramas clivales, que son las arterias clivales laterales y las arterias clivales dorsales, que van a terminar irrigando el clivus. El tronco inferolateral, ya observamos acá, surge de lo que es la porción lateral de este segmento horizontal. Y este tronco inferolateral va a originar ramas que van a irrigar el tercer, el cuarto y el sexto nervio craneal, va a irrigar también al ganglio de Gasser y a la dura madre que se encuentra allí del seno cavernoso. Este tronco inferolateral se va a dividir en ramas anteromediales, anterolaterales, posteriores y superiores. Aquí lo importante es que del grupo de las ramas mediales es que están las conocidas también como las arterias capsulares de McConnell, que van a irrigar la hipófisis igualmente. Una vez entonces que pasamos este segmento cavernoso, nos dirigimos al segmento clinoideo. El segmento clinoideo, como ya había mencionado entonces, se encuentra delimitado por los anillos de duramadre que recubren a la carótida interna. Vemos acá que es un segmento con una forma triangular por esta disposición que adoptan los anillos durales. El anillo dural distal, este, y el anillo dural proximal. Y está medial a lo que es la apófisis clinoides anterior. Este segmento clinoideo generalmente no genera ninguna rama, sin embargo hay variantes anatómicas en donde la arteria oftálmica, que es esta que tenemos acá, puede surgir de este segmento clinoideo, o inclusive pueden haber ramas capsulares acá que se originan también en el segmento clinoideo para irrigar la hipófisis. Pero lo común es que el segmento clinoideo no genere ninguna rama. Pasando al segmento oftálmico, el segmento oftálmico se van a originar dos ramas importantes. Una, que es la arteria oftálmica, que sabemos que se dirige a la cavidad orbitaria y posteriormente se divide en todas sus ramas para irrigar tanto el globo ocular, los músculos extraoculares y para anastomosarse con ramas de la arteria carótida externa. Y acá también se origina lo que es la arteria hipofisaria superior, que va a dirigirse en sentido posteromedial. Esta generalmente es una sola rama que posteriormente se ramifica, se menciona en la literatura como en forma de candelabro, para anastomosarse con la arteria hipofisaria inferior que ya mencionamos y ambas irrigar a la hipófisis. Al pasar entonces este segmento oftálmico, pasamos al último segmento que vendría siendo el segmento comunicante. El segmento comunicante es el segmento que va desde el origen de la arteria comunicante posterior hasta la bifurcación carotidia.
donde sus ramas terminales sabemos que son la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. El segmento comunicante genera varias ramas importantes. Una, que es la rama más proximal, que vendría siendo la arteria comunicante posterior, que sabemos que a través de esta se genera la comunicación en el polígono de Willis a través del circuito posterior o vértebro basilar. Tenemos también la arteria coroidea anterior y ramas perforantes, que son un número entre 4 a 14 ramas que se originan en este segmento, que van a terminar en el tercer ventrículo o en el piso del tercer ventrículo, en la sustancia perforada posterior, en el tracto óptico, en el tallo hipofisario, en el quiasma óptico, que van a llegar de igual forma a irrigar el tálamo, el hipotálamo, la cápsula interna. Y estas ramas perforantes son las denominadas tálamo perforantes anteriores, como para diferenciarla de las tálamos perforantes que se originan de la cerebral posterior, que ya hablaremos en otro video de ellas. Tenemos entonces así ya la descripción de todas las ramas de la arteria carótida interna en cada uno de sus segmentos. Describimos entonces de forma rápida y sencilla cuáles son aquellos reparos anatómicos de importancia para nosotros poder dividir toda esta carótida interna en todos los segmentos que ya mencioné. Espero entonces que se haya entendido de una manera sencilla y práctica la división de la carótida interna y cada una de las ramas que surgen de todas estas. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.